Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar del mundo donde nos escuches o si eres seguidor nuestro de YouTube, en el lugar que nos veas. Aquí estamos, un nuevo episodio de Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Y en este caso tenemos a una invitada que no es senior, ya los que la estáis viendo en YouTube os daréis cuenta de que es una mujer joven, pero con una dilatada experiencia. Eh, Nos trasladamos virtualmente a Euskadi y vamos a tener esta conversación, este café virtual con... Ella es comunicadora profesional, es periodista, es profesora, tiene un currículum muy extenso, aunque reitero, es una persona bastante joven, y creo que nos puede aportar mucho conocimiento y mucha experiencia en una temática que los seniors por ahí tenemos un poquito de miedo, que es la parte de la comunicación. Buenas tardes, Nagore. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, todo un honor estar aquí. Gracias también por lo de joven, que no me lo suelen decir aquí en casa mis hijas, no me dicen eso últimamente, así que te agradezco enormemente lo de joven y nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Nosotros somos senior, hemos puesto el piso en 45 años porque es la edad que pone la administración para una serie de ayudas, pero en general somos gente de más edad. Cuéntale a la gente quién es Nagore García Sanz. Bueno, pues podría hablar desde diferentes vertientes, ¿no? Porque ante todo, pues eso, he comentado antes, soy también madre, ¿no? Mujer, pero como profesional, ¿no? Bueno, pues soy periodista, como has comentado tú, consultora de comunicación y formadora también en estas áreas. He trabajado más de 18 años en administraciones públicas para una empresa, o sea, a través de una empresa para administraciones públicas, es decir, no era funcionaria. Y hace muy poquito, justo un año, en plena pandemia, pues decidí dar el salto del emprendimiento, una decisión que no fue pues nada fácil, fue meditada y bueno, recientemente he tomado esa decisión y por tanto no tengo una larga trayectoria como emprendedora, pero bueno, sí está siendo un gran aprendizaje, ¿no? Profesional y personal. Y bueno, es una decisión que no me arrepiento de ella, pero sí que está teniendo, ¿no? Al final, pues altibajos, como supongo que todos los comienzos del emprendimiento son así, ¿no? Pero feliz de haber tomado ese camino. Entonces, eso te podría decir así muy brevemente de todo lo que soy y en lo que ahora mismo estoy. Ahora vamos a desmenuzar un poquito Vale. lo que eres, que preparando la entrevista me he sorprendido, pues conocí una faceta tuya a través de participar en eventos y tal, pero me ha gustado mucho. Ahora entramos en ello, pero tú has Perfecto. tocado un tema que es muy interesante y es una de las razones de esta serie de entrevistas, que es el proceso emprendedor de estar trabajando para una empresa y decidir un día, hasta aquí ha llegado mi vida como empleada y a partir de ahora quiero ser emprendedora. ¿Eso surgió de golpe, surgió a consecuencia No. de la pandemia o era algo que ya estaba dentro tuyo y tenía que explotar, tenía que salir? Eso es, al final una decisión así, o por lo menos en mi caso, para nada fue de un día para otro. Hace yo ya 5 años, diría que 5 años, comencé poco a poco a trabajar mi propia marca personal sin ser muy consciente de que estaba trabajando mi propia marca, ¿no? Y yo sí que siempre he tenido inquietud de seguir aprendiendo y a pesar de estar, pues es verdad que estaba cómoda en ese puesto de trabajo de 8 a 3 y sí que era un puesto cómodo, sí que tenía inquietud de seguir aprendiendo. Entonces, bueno, a raíz de empecé con cursos, me hice un blog, y empecé a escribir sin ningún tipo de estrategia, ni digamos cuando comencé, sin ningún tipo de ambición más allá de poder compartir mis conocimientos en ese blog, casi animada por el propio profesor, pero sin ningún tipo de ambición más allá de eso. Y luego poco a poco, a raíz de comenzar a trabajar esa marca, y ya te digo que encima comencé sin hacerlo estratégicamente cuando en sus inicios comencé con ese blog, sino que eran
una manera de poder expresar pues, y poder escribir de otra manera diferente a lo que hacía en administraciones públicas, que nada tiene que ver, ¿no? Todo era mucho más protocolario y entonces, pues bueno, ahí era digamos, mi espacio de poder entrevistar a gente que tenía yo ganas de entrevistar. Entrevisté a José Luis Rebordinos, el director del Festival de Cine, y a personas que me parecían interesantes, y escribía también sobre todo lo que iba aprendiendo. Pero ya te digo que cuando comencé no lo hice con ninguna pretensión, ni se me pasaba por la cabeza emprender en ese momento. Y poco a poco sí que tenía una necesidad de seguir formándome. Entonces comencé un máster de marketing digital, y en este máster ahí ya me pusieron las pilas y empezamos a hacerlo de manera mucho más estratégica, ¿no? Ya me enseñaron un poco los pilares y las líneas estratégicas para que eso al final tuviera de alguna manera una rentabilidad, pero tampoco lo hice muy consciente de, sí que lo hice ya de manera estratégica, pero sin ser consciente ni tener en mente esa idea de emprender. Y a raíz de empezar a hacerlo estratégicamente, empezaron a surgir oportunidades que no me las esperaba para nada, ¿no? Contactaron de escuelas de negocios para poder dar formación, que era lo que a mí me gustaba, lo hacía en administraciones públicas para técnicos y técnicas de juventud, pero esto era, ¿no?, una oportunidad. Entonces, de manera paralela, y no fue una etapa fácil porque tenía que conciliar familia, el propio puesto de trabajo, más todos estos proyectos que fueron surgiendo. Pues en escuelas de negocio me llamaron también para dar ponencias de mi área, que yo estaba vinculada sobre todo a comunicación, pero en temas de juventud, y fueron surgiendo oportunidades pues sin tenerlo muy en mente. No es que yo fui a buscarlas, sino que me llegaron. Y a raíz de ahí, bueno, sí que dentro de mí ahí ya cambió la cosa. Lo que empezó como una manera de hacerlo sin estrategia y sin esa pretensión, sí que me empezó un poco a picar el gusanillo, y por dentro a remover algo de que, bueno, otra manera de conseguir ingresos era posible, que otras vías ¿no?, de poder dedicarme a lo que me gustaba, aunque también en administraciones públicas estaba contenta, pero sí que otra forma de poder hacer las cosas era posible. El máster también es verdad que me abrió un poco los ojos. Ahí tuvimos una clase también con Andrés Pérez Ortega, que es ¿no?, digamos, el precursor de la marca personal, el que empezó a hablar de marca personal, y en su libro Monetízate también habla mucho, ¿no?, de poder conseguir proyectos paralelos, y ahí me fue un poco como abriendo los ojos a poder hacer, pues a poder dedicarme a mi propia marca, que en un principio no lo tenía en mente. El TFM, de hecho, el trabajo de fin de máster lo hice de mi propia marca personal, y ahí, bueno, pues fui viendo que era posible. Pero el miedo, porque al final dejar un trabajo fijo, 18 años, ¿no?, con familia, tal. Bueno, sí, pero bueno, de manera paralela. Pero al final llegó un momento que hacerlo paralelamente era casi inviable, porque no, o haces una cosa o haces la otra, o al final explotas, porque no tienes que renunciar, ¿no?, a muchas cosas, o poner en una balanza también tus prioridades. Y ahí ya sí que la pandemia sí que ahí supuso igual un antes y un después, y me hizo un poco remover todo eso que ya te digo, que no fue de un día para otro, que hace años tenía ahí, pero igual sí que me hizo de alguna manera pues darle una vuelta al tema. Y bueno, meditado, porque no fue una decisión así a lo loco para nada, consensuado, haciendo números y en casa, valorándolo entre todos, y con un respaldo y un apoyo, pues me lancé a dar el paso. Pero como ves, ha sido un proceso muy largo y meditado. Vale. Todo este proceso que me has contado me lleva a otra gran pregunta que tenemos los seniors cuando comenzamos, ¿no? ¿Qué utilizo? ¿Mi nombre, como ha sido tu caso, o genero una marca? ¿Qué te llevó a ti a usar tu nombre? Yo en principio
como lo hice además de manera paralela, que de alguna manera ni me planteé la posibilidad de crear una propia marca. Desde la escuela, desde el máster, sí que nos fomentaron mucho la idea de la marca personal. Bueno, de hecho, uno de los módulos lo daba también Eva Collado Durán, aparte de Andrés Pérez Ortega. Entonces, bueno, sí que de alguna manera me fui empapando del tema de marca personal y no me planteé crearlo como marca, porque como marca quiero decir, como otra marca que no fuera mi nombre, porque de alguna manera el tipo de servicio que yo iba a ofrecer iba a ser de consultoría y formación especialmente, entonces lo veía más vinculado a mi propia marca. Si el día de mañana esto va creciendo y, por ejemplo, de alguna manera podría crear una agencia, imaginemos, de comunicación para dar otro tipo de servicios en equipo, ahí sí que me lo podría plantear, pero en ese momento y ahora que estoy en la fase de inicio, me veía más cómoda como marca personal, que era lo que había trabajado a lo largo de estos 5 años y además, ya te digo que para el servicio de consultoría y formación lo veía más factible en ese momento. Igual con otro tipo de servicios o si vendes productos o hubiera sido otro tipo de emprendimiento, me lo podría haber planteado, pero en este momento era un servicio muy de consultoría y formación y por tanto no tuve dudas en ese aspecto. Uno de los dilemas que nos planteamos los seniors, sobre todo los que hemos trabajado durante mucho tiempo en una empresa, es que en el momento que tú sabes que te vas a quedar sin trabajo porque hay un proceso de prejubilación o porque la empresa como consecuencia de la pandemia no va bien y te dicen, mira, lamentablemente te vas a tener que ir, es si cuando salgo a la calle, ¿cómo doy a conocer mi marca personal? Porque seguramente el emprendimiento que yo haré no estará completamente vinculado a lo que era antes. ¿Cómo uno esas dos partes? ¿Cómo sigo comunicando quién soy eh, sin confundir a la gente con lo que yo era? Al final aquí yo creo que hay que hacer un proceso de autoconocimiento previo antes de lanzarnos a comunicar. Yo creo que la comunicación es la segunda parte, ¿no? Los canales de comunicación yo lo dejaría para una segunda fase y antes lo que haría es una estrategia de un plan de acción y ahí tendríamos que establecer un poco con un DAFO, ¿no? Analizar esas debilidades, esas fortalezas y ver un poco hacia dónde queremos girar ese nuevo camino, ¿no? Seguro que hay cosas de las que de tu anterior trayectoria que puedes utilizar, ¿no? como fortaleza y apoyadas en esas fortalezas, dar ese giro poco a poco, pero haciendo antes un plan, fijando objetivos, haciendo de alguna manera esa propuesta de valor que muchas veces hablamos, ¿no? Teniendo claro qué problema vas a resolver ahora. Por supuesto que tu trayectoria anterior te va a servir, pero cuál va a ser la propuesta de valor, el beneficio que vas a aportar ahora mismo a tus clientes con esa nueva andadura, y a partir de ahí ya sí comunicamos la marca, pero primero es necesario pararse y analizar ese nuevo plan, siempre basado siempre va a haber cosas de tu trayectoria que te van a ayudar y van a ser fortalezas, pero partiendo de alguna manera de los problemas que vas a resolver a partir de ahora. Y luego ya sí diseñar ese plan de comunicación. La gente a veces quiere empezar la casa por el tejado, ¿no? Sin pararse en los cimientos y empezar a comunicar sin haber hecho ese trabajo previo. Entonces, mi recomendación sería pararse, empezar la casa por los cimientos y de alguna manera eso, tener claro cuál es la propuesta de valor. Y ese es el punto que suele costar más, ¿no? ¿Qué beneficio? ¿A quién vas a ayudar? ¿A través de qué? ¿Y qué beneficio, ¿no? le vas a aportar a esos clientes? ¿Qué problemas vas a resolver? A partir de ahí, por supuesto, tu anterior trayectoria te ayudará, pero ya tienes de alguna manera una hoja de ruta con la que ya poder comunicar. Yo lo veo así. Primero, el análisis.
Bueno, vamos a seguir una línea, hacemos nuestro análisis, ya tengo claro qué quiero comunicar y el Ujú. otro dilema que tenemos siempre, ¿es necesario tener una página web? Hoy por hoy se puede pensar un emprendimiento sin tener una página web. Yo creo que sí, pero ayuda. Por supuesto que tenemos a nuestra disposición otros canales, ¿no? Tenemos LinkedIn, Twitter, tenemos redes sociales y por supuesto canales offline que son súper interesantes también, ¿no? El networking, comunidades online también y offline, ¿no? Aquí, por ejemplo, en San Sebastián tenemos muchas también comunidades de mujeres que siempre ayudan, ¿no? A darte a conocer. Por supuesto que no es indispensable, pero siempre ayuda. Yo sí que recomendaría tener una casa digital. El lunes pasado, bueno, no sé cuándo se emitirá, pero hubo una caída, ¿no? de WhatsApp, de Instagram, algo que nos hizo, ¿no? Replantearnos a los que todavía apostaban solo, por ejemplo, por tener una cuenta de Instagram, replantearnos la estrategia, ¿no? Por supuesto que podemos tener un negocio sin tener esa página web o sin tener un sistema de email marketing y demás, pero tener nuestra casa digital de alguna manera nos asegura tener esos cimientos de los que hablaba. Yo las redes sociales las entiendo como canales de comunicación o altavoces que nos van a ayudar a llegar a más gente, pero la base sí que tiene que ser tu casa. Por supuesto, que hay muchos ejemplos de emprendedores que no cuentan con página web y es otra opción y dependiendo del sector es otra opción, pero si LinkedIn un día no va a pasar, pero desaparece, si WhatsApp, si Instagram desaparece, el contar con un canal propio yo creo que siempre ayuda y nos ayuda también a comunicar de otra manera a través, por ejemplo, de un blog. Entonces mi recomendación sería sí que se puede tener un emprendimiento, un negocio sin web, sin la web, pero ayuda. Y por supuesto lo que te comentaba también, no solo lo digital, también apostar por otros espacios, ¿no? Offline como pueden ser las comunidades de comunidades, el asistir a congresos, el ir a ferias o también apostar por canales que no sean solo digitales, ¿no? Hacer digamos, un intercambio, no, perdón, el hacer un equilibrio entre ambas estrategias, ¿no? De offline y online. Y si además tenemos una página web, yo creo que es todavía más completa la estrategia. Por suerte la pandemia está remitiendo y ya nos podemos volver a reunir, entonces yo creo Eso que es. coincido completamente contigo que lo óptimo, yo soy de la vieja escuela, es muy importante el online, estamos conversando a cientos de kilómetros de distancia, pero el estar en contacto con gente sigue siendo, sobre todo en el inicio, sigue siendo importante. Tú Sí. has tocado también otro tema que nos da un poquito de miedo, sobre todo a los que venimos de estructuras empresariales, donde este tema no lo tocábamos para nada, que es mostrar mi imagen, empezar a comunicar en redes sociales. Eh, ¿Qué consejo me daría? Vamos a personalizar en mí o en una señora que tiene ya 50 y pico años, que hasta ahora ha estado trabajando en una empresa donde las redes sociales las llevaba un departamento de comunicación, pero ella tiene que empezar a comunicar qué es lo que hace, no se siente muy cómoda poniendo su imagen. ¿Qué consejo me darías o nos darías? Primero, yo creo que trabajarlo, ¿no? Superar miedos y entenderlo como darle la vuelta y entender como que no te expones, sino que de alguna manera estás para ayudar o vas a aportar valor, ¿no? Y de alguna manera ese enfoque diferente, ¿no? No estoy para exponerme, sino para ayudar a los demás. Desde ese enfoque a veces ayuda, ¿no? A entender que no nos estamos exponiendo, sino que vamos a ayudar, vamos a aportar valor, vamos de alguna manera a mostrar, ¿no? otra faceta nuestra y trabajarlo por una parte internamente, superar miedos, hay diferentes, ¿no? técnicas o con formación o con ayuda
profesional, eso por una parte, el autoconocimiento internamente, cambiar el chip y verlo como que estás ayudando y no te estás exponiendo, eso por una parte, y por otra parte ya a nivel externo también, hacer un plan que nos ayude a sistematizar todo una vez superados esos miedos y cambiando el foco de que no estoy para mostrar sino para ayudar, ya diseñar una hoja de ruta que nos ayude, un pequeño plan, sabiendo qué objetivos tenemos, qué queremos conseguir y diseñando esa estrategia de contenidos que nos va a ayudar a pasar a la acción, que es lo realmente interesante. Pero yo creo que el primer paso sería ese proceso de superar miedos, de autoconocimiento y de entenderlo desde esa perspectiva. Y si es necesario, pues con ayuda, ¿no? Hay muchos profesionales que se dedican, por ejemplo, a ayudarte, ¿no? A hablar en público, a superar miedos, a que entiendas digamos, esa manera de mostrarte de otra manera, no tanto como mostrar o como exponerte, sino como una manera de ayudar a los demás, de aportar valor, de que estás aquí, ¿no? En el mundo para ayudar, para aportar, y desde esa visión siempre es más fácil, ¿no? El dar el paso, que soy consciente de que cuesta. Yo que trabajaba además en administraciones públicas, a la gente le costaba mucho dar ese paso. Hay gente que no quería ni poner la foto en el perfil de una red social interna, ¿no? Entonces imagínate el hacer un vídeo o el exponerse, ¿no? Y había profesionales que tenían mucho que aportar y no lo hacían por miedo, y al final, mira, pues estaban de alguna manera desaprovechando y no mostrando todo el valor que eran capaces de aportar y ayudando a otras personas que de hacerlo, de haberlo hecho, ¿no? Pues al final estaban ayudando a otra persona, entonces, a otras personas. Yo creo que sería cambiar ese chip y hacerlo eso, desde el autoconocimiento interno hasta el externo, a Estás través de un hablando plan. con alguien que ha tenido que hacer todo un proceso porque a mí no me gusta cómo doy a cámara. Cuando escucho mi voz creo que tiene mucho que mejorar, pero bueno, todo es un proceso que estoy en ello y es necesario porque hoy por hoy Sí. la comunicación audiovisual cada vez tiene más importancia y tienes que afrontarlo. Esto me lleva a otra pregunta que tú has hablado varias veces de formarse. Eh, Hay muchas opciones de formación, sobre todo en el sector que tú controlas, que es la Uh -huh. comunicación y el marketing, pero a veces tantas opciones nos marean. Entonces, tú, a un senior, a una persona que quiera comenzar en el emprendimiento, ¿qué le recomendaría? ¿Una formación reglada tipo máster o buscar un mentor que en función del emprendimiento que vaya a desarrollar le diseñe un itinerario de formación? ¿Cuál de los dos caminos crees que es más útil? Yo creo que dependiendo un poco de objetivos, de tiempo de cada uno, de recursos, al final es difícil, ¿no? Dar una receta mágica para todos, ¿no? De café para todos. Creo que sería interesante analizar también eso, qué objetivos tenemos, y según eso diseñemos la estrategia más adecuada. En mi caso, por ejemplo, por si puede servir como ejemplo, yo he hecho como ambas cosas, ¿no? Por una parte, bueno, tres cosas en realidad, una más añado a la que tú planteas. Por una parte, un máster, digamos, oficial, que me ayuda de alguna manera a tener esa formación más reglada y que va, digamos, alimentando también mi currículum. Por otra parte, también cuento con mentores que me ayudan en el camino de manera paralela, pues para todo este camino, tanto de formativo como de emociones, ¿no? Que hablábamos del emprendimiento, ¿no? Entonces, un mentor. Y otra tercera parte, yo en mi caso también el autoaprendizaje. El marketing y la comunicación en este caso son mundos que cambian a una velocidad vertiginosa, y entonces tenemos que estar continuamente. Entonces, tanto a través de blogs, a través de herramientas, pues tienes que estar continuamente adaptándote. Tal vez otro sector, con otra persona con otros objetivos, pues se puede plantear las cosas de otra manera. En comunicación y marketing sí o sí tenemos que seguir, y yo
por ejemplo, opté por estas tres opciones, tal vez según cuál sea, ¿no?, tu sector y tus objetivos, pues te puede ayudar un mentor a marcarte el itinerario y a hacer un seguimiento y un acompañamiento de ese proceso formativo, o en otro caso puede ser solo la opción del autoaprendizaje, ¿no? Sería un poco analizar, no me atrevo a decir una única fórmula, sino creo que sería lo más adecuado sería ver un poco objetivos. También no es lo mismo la situación de cada uno, ni a nivel de recursos, ni a nivel de, pues si tienes que conciliar con familia, pues igual un máster oficial, a mí me costó conciliar, ¿no? Entonces yo creo que sería un poco analizar todo, circunstancias, recursos económicos y también la situación y objetivos de cada uno. Sí, al final no hay recetas exclusivas para desarrollar cualquier proyecto, pero bueno, tú lo has dicho, si todavía tienes responsabilidades familiares, el tema de una formación reglada puede ser un poquito difícil de conciliar, y luego también es un poco arriesgado con tanta oferta, tirarte a este universo sin una guía, ¿no? Sin alguien También, que te oriente un poquito. Nos también. estamos Pero quedando eso sin sí, tiempo perdón, eso sí, sí, seguir formándose, sea la sí, vía sí, que sea, pero eso eso sí. cuando yo era pequeño te decían que según la carrera en la cual tú vayas a estudiar o la profesión, ibas a tener que estudiar toda la vida y en otras, con lo que estudiaras en la universidad era suficiente. Hoy por hoy es tan rápido el cambio que hay y tanta la oferta que tienes que estar por lo menos enterado de cosas porque esto cambia Eso semanalmente. es, aprendizaje de por vida, ¿no? Ya nos tenemos que olvidar del modelo de hago la carrera y me quedo ya, sino que tenemos que estar en la mentalidad de aprendizaje continuo porque al final el mundo, ¿no?, nos lleva a eso. Esto, lo que te decía, nos estamos quedando sin tiempo y no quiero dejarte de hacer dos preguntas rápidas, eh, que preparando la entrevista me han surgido. Eh, Tú haces hincapié que no es lo mismo comunicar que hacer publicidad. Es Sí, difícil sí, diferenciar a veces ese límite, ¿no? sí. ¿Qué recomendación nos darías? Depende, sé que depende de los objetivos. Cuando, por ejemplo, quieres hacer un proceso de reconocimiento de marca, de generar confianza, reputación y de alguna manera, ¿no?, conseguir esa prueba social y ese reconocimiento, la comunicación es mucho más efectivo. También es a largo plazo. ¿Por qué? Porque al final el proceso de comunicación no es pago y salgo, por ejemplo, en prensa, ¿no?, que yo también me dedico a ofertar este servicio, ¿no?, de apariciones en prensa sin pagar publicidad. Al final la comunicación o en administraciones públicas es ir informando y comunicando de alguna manera para conseguir esa confianza, esa credibilidad y ese reconocimiento de marca. Cuando hablamos de publicidad, estamos hablando de normalmente más a corto plazo para conseguir una conversión, ¿no?, una venta puede ser o otro tipo de objetivo, pero normalmente está vinculado a una conversión más a corto plazo. Entonces, dependiendo de lo que quieras conseguir. Yo, por ejemplo, si yo por ejemplo, puedo, y de hecho he optado por diferentes fórmulas. Si mi objetivo es realizar un reconocimiento de mi propia marca personal, pues voy a poner una campaña de comunicación, ¿no?, en prensa para salir en medios y conseguir esa confianza y esa credibilidad frente a un potencial cliente. Sin embargo, si quiero, supongamos, vender un taller que he puesto en marcha o un curso, pues puedo optar por técnicas de publicidad. Es decir, no son excluyentes, no se trata de comunicación o publicidad, sino de elegir la más adecuada según ese objetivo que quieras conseguir, ¿no? Y la otra pregunta, también basada en tu experiencia, que es un tema que traemos a esta entrevista con cierta frecuencia, es ¿por qué crees tú que no están suficientemente fomentados los emprendimientos mixtos, los emprendimientos de gente joven con un colaborador o un mentor senior?
que creo que es la fórmula perfecta, además de que no estamos inventando nada. Si miramos cómo se trabajaba, qué sé yo, en la Edad Media, donde tenías el artesano y el aprendiz, esa unión de la juventud y el conocimiento, la sabiduría, creo que desde la administración o desde las entidades que fomentan el emprendimiento Mm. no están lo suficientemente fomentadas. ¿Cuál crees tú que es la razón? Es verdad que no se fomenta demasiado. Sí que existen programas, por lo menos en administraciones públicas, para fomentar esa relación intergeneracional, pero programas no enfocados tanto al emprendimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en administraciones públicas sí que conocía programas en los que, pero eran más, pues eso, a corto plazo, un programa para que pues gente jubilada con gente joven aprendan unos de otros, unos les enseñan las tecnologías, otros, pero es verdad que a nivel de emprendimiento no. No sé si puede ser al final los protocolos en administraciones públicas para dar ayudas y demás, está todo como muy instaurado y es difícil normalmente romper las estructuras de normalmente subvenciones para mayores de 45. Si ya metemos un joven en la propia empresa, ya al final hace tener que cambiar todos esos protocolos ya muy instaurados y reconozco que las administraciones públicas los cambios son, pues no suelen ser rápidos, ¿no? Las cosas de Palacio van despacio y es verdad que no se realizan demasiados programas en ese área. Luego también en administraciones públicas es complicado también normalmente que un departamento con otro o lo que yo conozco al final se relacione, entonces juventud es con juventud, el otro departamento es con el otro y al final crear esas sinergias son difíciles, yo creo, por la misma razón que te comentaba, ¿no? Que al final están instaurados unos protocolos y todavía no creo que estamos abiertos a generar ese tipo de programas por eso, pero sí que creo que podría ser interesante que se empezaran a fomentar ese tipo de emprendimientos diferentes en los que, pero habría que, yo creo que romper esas estructuras que a veces son complicadas. No sé si puede haber también alguna otra razón, pero es la primera así que me viene. Yo creo que suele ser complicado a nivel de subvenciones y demás, plantear nuevas líneas. Pero mira, puede ser a ver si desde aquí nos escuchan, y puede ser una vía de que, por ejemplo, desde departamentos de juventud, pues, y yo que trabajo en departamentos de juventud, ¿no? Se apueste por este tipo de modelos que desde luego son muy enriquecedores, ¿no? Al final el joven aporta, ¿no? Su frescura, su energía y las personas senior, ¿no? Esa trayectoria y yo creo que puede ser, ¿no? Una bomba explosiva el apostar por este tipo de nuevos modelos de emprendimiento, pero hay que estar abiertos a cambios y a apostar por ello. Nagore, ha sido un gustazo hablar contigo. No te Igualmente. conocía personalmente, pero lo que había visto en internet es exactamente lo que eres, así que es una Me gran alegra. satisfacción. Antes de irnos, en las últimas entrevistas hemos introducido una última pregunta, más que pregunta, es una recomendación. De cara a lo que hemos estado hablando, ¿qué libro o película recomendarías a la gente que nos escucha o que nos ve que les puede aportar conocimiento o que sea interesante de ver? Mira, te voy a recomendar uno de Guillén Recolons, si no aportas, no importas, porque además es muy práctico y está un poco plasmado muchas de las cosas de las que hemos hablado en este episodio, ¿no? Y además nos ofrece eh, ejercicios para poderlo poner en marcha, ¿no? Claves para identificar y proyectar tu diferencial y tu valor, ¿no? Y nos da las claves para hacer precisamente todo lo que hemos hablado, esa parte de autoconocimiento y esa parte de luego comunicarlo, ¿no? Yo sí que recomendaría este libro, que espero que si lo adquirís os ayude y os aporte, porque al final es eso, tu marca personal como propuesta de valor única, ¿no? Y a mí me ha ayudado y por eso lo recomiendo. Lo pondré en las notas del episodio.
Y por otro lado, como a partir de hoy ya te considero que serás oyente de nuestro podcast, ¿a quién te gustaría escuchar? ¿A quién te gustaría escuchar en esta serie de entrevistas que participe del podcast? Bueno, hay muchas, voy a decir mujeres, también hombres, pero bueno, como estoy también, no lo hemos hablado, pero en muchas comunidades de mujeres emprendedoras y demás, te diría a Milagros Ruiz de Barroeta, Milagros Ruiz Barroeta. Ella está, ella te puede dar la visión de la estrategia financiera, es venezolana, migró aquí a España y bueno, ya lleva una larga trayectoria emprendiendo y seguro que todo lo que pueda aportar, bueno, será muy interesante a este podcast porque tiene ya un bagaje profesional y mucha experiencia, ¿no? Vital, y seguro que aporta mucho a estos episodios. Me parece una recomendación muy bonita porque además estamos creciendo muchísimo en audiencia en Latinoamérica y sorprendentemente en la parte latina de Estados Unidos, lo cual nos llena de satisfacción. Mm. Nagore, ¿dónde te encuentra la gente que quiera seguir ampliando conocimiento? ¿Cómo te llamas Vale. en redes sociales? Porque seguramente que después de oírte, alguien de todos los que te han escuchado querrá profundizar sobre lo que eres y qué tipo de servicios ofreces. Bueno, pues es mi propia marca personal, como digo, no cuento con marca comercial, sino marca personal, nagoregarciasanz.com. En esta página, además de mis servicios, tenéis mi blog en el que comparto muchísimo contenido gratuito para aportar, bueno, muchas de las cosas que hemos hablado y otras muchas. Tenéis ahí mucho material. Y a través del contacto de la propia página web o en todas las redes sociales, yo creo que estoy en casi todas, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook también tengo página y hasta en TikTok estoy, así que podéis encontrarme en cualquiera de los canales y bueno, encantada de poder charlar si me conectáis a través de cualquiera de las redes sociales. Como, aunque tú dices que llevas poco tiempo, hablas con muchísima experiencia, como estoy absolutamente seguro de que en un tiempo no muy lejano escucharemos hablar mucho de ti, ¿qué te parece si nos emplazamos a tener una segunda parte de este café virtual? Porque tienes muchísimo conocimiento para dar, lo comunicas de forma muy amena y nos encantaría volver a tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Yo por mi parte se me ha pasado rapidísimo, la verdad. Cuando me has dicho que ya llevábamos media hora, se me ha pasado muy rápido. Encantada de poder volver a charlar y si puedo aportar, aunque sea a una persona algo, pues estaré encantada de poder volver a colaborar y volver a aportar mi pequeño granito de arena para vuestra comunidad, por supuesto. Eh, el propósito principal de esta serie de entrevistas fue que en cada episodio poder ayudar solo a una persona. Y creo que ya llevamos 75, 76 episodios, creo que es este. Y si hemos podido ayudar a 75 personas, somos más felices. Nagore, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito y nos emplazamos a un próximo episodio. Perfecto, gracias a vosotros, un honor estar aquí y nada, hasta la próxima. Hasta el próximo episodio entonces. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.